Hola, profe. Nosotros somos el grupo 2. Bueno, mi persona, Sofía Ramírez, y Owen Vega. Nosotros, bueno, le vamos a explicar un poco sobre los requerimientos del proyecto. Entonces, nosotros, bueno, empezamos escogiendo dos sensores. Primero uno de temperatura, el cual es un termistor NTCL 413, el cual está encapsulado para que pueda ser introducido en líquidos y que no se dañe. Y el segundo es un sensor, un optoacoplador, que es un sensor óptico reflectivo que funciona con un LED que emite luz infrarroja y un fototransistor que recibe esta luz. Y dependiendo de la distancia a la que se encuentre el objeto con el que esté pegando, em, bueno, así va a ser la intensidad de la tensión de la salida. Entonces, para empezar con el acondicionamiento de señal, lo primero que hicimos fue calcular los valores máximos de corriente y de tensión, al menos para el sensor de temperatura. Entonces, bueno, aquí están los valores de corriente máxima y de tensión máxima, que son 2.28, y con eso se calculó la primera resistencia de protección o RVías. Luego se calcula con una de las ecuaciones del libro del curso la resistencia en paralelo para la linealización de la señal. Bueno, ya con estos valores ya podemos saber, bueno, y con la hoja de datos ya podemos saber qué valores de resistencia va a tener en 0 y 50 grados, que fue el rango que nosotros escogimos. Entonces ya con eso tenemos las tensiones de salida a esos valores y con eso podemos ya conseguir la ecuación de la recta para el amplificador diferencial. Entonces, bueno, aquí se realizan todos esos cálculos. Aquí está la pendiente, que es de 17,44, que es la ganancia que vamos a tener, con un offset de 0.26. Entonces, bueno, aquí se puede observar cómo se diseña, pues. Y al no tener, por supuesto, una tensión, una fuente de 0.26 voltios, lo que hicimos fue con la fuente de 12 voltios que teníamos disponible, hacer un divisor de tensión, seguido donde se acople impedancias para lograr esa tensión. Luego, la parte de filtrado, este es un filtro pasivo pasabajas, activo, perdón, pasabajas, donde, bueno, estas son las fórmulas. Nosotros escogimos una frecuencia de corte de 3 kHz porque bueno, investigamos, ¿verdad? Y al menos todas las interferencias, o la mayoría de interferencias electromagnéticas que podrían afectar al circuito en este momento, que son como celulares, computadoras, redes torres de telecomunicaciones, se encuentran alrededor de los 3 kHz. Nos pareció una buena frecuencia de corte, entonces cogimos esa y con eso calculamos las resistencias respectivas y con un capacitor de 47 nanofaradios que se puede escoger de manera libre. Luego, bueno, aquí está el circuito completo, ya con todas sus etapas, linealización, el cambio de nivel, el, el filtrado, y luego del filtrado tiene que haber un amplificador inversor para que la señal ya quede positiva. Luego, para el de detección, lo que hicimos fue, bueno, empezamos, al principio lo conectamos solamente con la resistencia en cada una de las entradas, por ejemplo, aquí en la entrada del fototransistor y la entrada del diodo. Y lo que hicimos fue que al inicio, en la del fototransistor pusimos 10 kilo ohms. Y ahí lo fuimos elevando, elevando, elevando para que el sensor trabajara en un rango más grande de distancias y con mayor sensibilidad. Entonces, al valor que llegamos fue al de 100K. Decidimos dejarlo ahí porque lo comparamos con otras resistencias. Probamos 47K, probamos 22K y el de 100 fue como el que ganó, el que quedó mejor. Esto todo se explica en la parte de calibración. Em, luego, luego de eso, calculamos, bueno, pusimos por supuesto los desacoples de impedancias y calculamos igual un amplificador diferencial con su offset respectivo para pasar la señal a una escala de 0 a 5 voltios. Igual con el filtro, utilizamos el mismo filtro, ya que las necesidades eran las mismas. Entonces, bueno, sí, por ese lado. Ahora, para la parte de calibración de temperatura, nosotros utilizamos un termómetro digital. eh, y luego, bueno, lo estuvimos comparando, tomando mediciones con agua
caliente o agua fría en un vaso, entonces metíamos el termistor y también el termómetro para ver las mediciones. Y bueno, al menos aquí en el reporte, para la calibración utilizamos la de 50 y la de 25, que son como el valor medio y el valor máximo, y se obtuvieron estos valores, digamos, para 50 grados, el valor medio fueron 48.57, 48.72, y ahí va. Entonces, digamos, factor de corrección promedio es de 1.57 para 50 grados, pero para 25 grados es menor, es de 0.25. Y esto lo notamos que a veces en los valores máximos el factor de corrección podía ser un poco más alto. Luego, para el circuito de detección de objetos, lo que hicimos fue armar como todo un set de medición donde se pegaban reglas a cierto punto, ¿verdad? El protoboard no se movió, se puso en posición vertical y de ahí no se movió, para poder tomar las mediciones con menor incertidumbre posible. Entonces, con una regla, digamos, si vamos acercando esto, porque la idea es que ambos sensores tengan una función, ¿verdad? Útil como en la industria. Entonces, la idea era, bueno, uno es un sensor de temperatura y el otro es un sensor de, por ejemplo, que cuando ciertas cajas estén a cierta distancia, el proceso decida qué hacer con ellas, ¿verdad? Entonces escogimos este color, esto es un acrílico, pero tiene como una capa aquí de, como un plástico, digamos, que asemeja bastante el color de las cajas. Entonces, bueno, para calibrarlo, mientras más lo acercábamos, bueno, íbamos viendo los valores de salida de la tensión, y con la regla que estaba pegada a la mesa, íbamos de 0.5 en 0.5 centímetros para ir viendo cuánto daba. Luego, bueno, aquí tenemos una de las curvas de sensibilidad de este sensor reflectivo, que se ve bastante como la curva de un transistor, aquí donde ya va saliendo de su zona lineal. Nosotros intentamos mantenerlo en la zona lineal lo más posible para que fuera más sensible en valores pequeños en especial, que era donde más costaba. Entonces, bueno, esta es como la curva, y ya a partir de los 8 centímetros, nosotros por eso escogimos un rango como entre 2, perdón, que el rango que es donde, voy, profe, perdón, es que se me desconectó un momento, ok. Escogimos un rango de entre 2 y 8 centímetros, que es donde se veía como menos fluctuación en las mediciones. Entonces, digamos, ya más lejos de 8 centímetros, ya el sensor no empieza a detectar como se debe, y a una distancia un poco menor, así como entre 0 y 0.5 y así, también fluctúa un poco. No era muy significativo, pero para que las medidas sean 100% así como lo más precisas posibles, decidimos decir que el sensor utiliza un rango de entre 2 y 8 centímetros. Luego, bueno, aquí se obtiene una de las curvas del termistor, la curva de sensibilidad, que para esto nosotros, bueno, tomamos varias medidas en 0, 10, 20, 25, 30, 40 y 50 grados. Tomamos varias medidas, vimos los promedios y, bueno, graficamos esa curva de la tensión de salida, que es la tensión que va a ir hacia el Arduino, y la temperatura de salida. Y bueno, obtuvimos una curva bastante linealizada, donde también la incertidumbre es, bueno, la precisión pues, y el error es bastante bajo. Entonces, bueno, aquí se ve la ecuación de la curva. Bueno, aquí se explica la situación que yo le había explicado, que al principio habíamos escogido un PT100, pero no habían disponibles en ninguna parte, a pesar de que en la página decía, y entonces, bueno, esa fue otra historia. Entonces sí, bueno, como conclusiones sí se logra el diseño y la implementación de ambos circuitos de manera correcta. Ambos funcionan en físico. Las simulaciones no fueron posibles porque, como se explica en el documento,
no estaban precisamente estos componentes en Multisim, entonces se utilizaron otros componentes que se comportaban cercano, pero no igual. Em, y bueno, se lograron las hojas de datos de cada uno. Como recomendaciones, bueno, nosotros intentamos utilizar el amplificador el amplificador de implementación, perdón, y de instrumentación. Y este fallaba, tal vez no lo estábamos conectando bien o no sé, pero sí se recomienda, o sea, sí estamos conscientes de que eso disminuye mucho el ruido y el CMRR, que digamos para valores bajos, cuando el offset y el valor de entrada son muy similares, sí puede fluctuar ahí como en las salidas del circuito. También reducir la cantidad de jumpers, porque bueno, ahora como va a ver en los videos, se utilizan muchos jumpers y mejor utilizar cables para disminuir ese ruido. También medir la continuidad de los sensores, en este caso que se usaba un sensor con un LED, ¿verdad? Para evitar quemarlos. Bueno, también no tuvimos muchos problemas con nuestro sensor de luz porque está hecho especialmente como para disminuir, o sea, que no se vea afectado por la luz externa, pero al menos sí intentamos que no fuera como las mediciones que no fueran completamente en el día o con muchas luces pegándole directamente. Y bueno, finalmente, nosotros hicimos aquí nuestras hojas de datos, que bueno, aquí está para el sistema de medición de temperatura con un termistor encapsulado. Entonces aquí están todos los datos de referencia, se dice qué sensor se utilizó, la resistencia a 25 grados, que este valor es de resistencia es experimental, o sea, fue el que nosotros obtuvimos según nuestras curvas. Bueno, la B del termistor, la constante, es así, sí es de la hoja de datos, y ya todos los demás datos sí son obtenidos por nosotros, el rango de temperatura de operación, que bueno, era de 0 a 50 grados, el voltaje máximo que nosotros calculamos, que fue de 2.28 y 547 microamperios, la alimentación del circuito, que fue con 12 voltios, el tiempo de respuesta fue un segundo entre medición y medición, la sensibilidad es de 103.9, eso lo vimos en la curva pasada, pero bueno, aquí la volvemos a poner en la hoja de datos para que se observe bien cómo se debería comportar el circuito. El FCO de 5 voltios, la precisión, aquí de 0.179 grados centígrados y una exactitud de 3.14%. Entonces, bueno, aquí están estos datos, se encuentra el circuito y para el sensor el óptico reflectivo. También el rango de las distancias, como ya expliqué, de 2 a 8 centímetros, una corriente IF de 60, la corriente máxima en el colector es de 1 amperio, el voltaje del circuito todo está alimentado con los 5 voltios que nos proveía el Arduino. Y bueno, los demás datos, ¿verdad? 3.14% también, 0.179, los 5 voltios, y bueno, aquí está el circuito final, que también ya era el mismo. Y bueno, aquí como nosotros lo que hicimos, bueno, anteriormente se pudo ver esta curva, que es la que se ve como una curva de un transistor, la de la tensión del colector emisor. Pero para sacar la sensibilidad del circuito decidimos como cortarla y quitarle estos valores que tal vez afectan a la medición. Y de 2 a 8 fue donde quitamos, o sea, quitamos los que estaban fuera de ese rango para obtener así la curva lineal, la ecuación lineal, pues, y obtener así la sensibilidad del circuito. Entonces, bueno, sí, creo que eso es todo y muchas gracias.